Según de Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no, oiga bien esta palabra, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y el tema que hoy vamos a compartir es una pregunta, fíjese. El tema que vamos a compartir es una pregunta. La pregunta es: ¿se puede recibir la gracia de Dios en vano? Es una pregunta. Pablo en este texto menciona y exhorta, dice, les exhorto, le dice a los corintios, que no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Qué significa recibir en vano? ¿Qué significa cuando algo es en vano? De repente alguien, para que podamos entender esta palabra, yo le puedo decir a alguien, puede decir, voy a montar un negocio. Y empieza a comprar, ¿verdad?, las cosas que necesita, el producto, y empieza a hacer un sinnúmero de esfuerzos para llevar a cabo ese negocio. Pero con el correr del tiempo se va dando cuenta que el negocio no le es rentable. Entonces ese negocio es en vano. No produce nada. No produce nada. Hay veces cuando a uno se le arruina el carro, de repente uno le da el arranque y ¡rum! Pero el motor no da vuelta. Dice que se fue en vano, dice. O sea, ¿por qué? Porque está la acción, pero no hay una consecuencia, no hay una repercusión, ¿verdad? O sea, algo que surge. Es como cuando usted enciende, toca el botón de la luz, usted espera que brille la lámpara, ¿verdad? Pero de repente usted la toca y no, estoy tocando aquí en vano. Les digo esto para que podamos entender, ¿verdad? Pablo decía: hermanos, les exhorto a que la gracia de Dios en ustedes no sea en vano. Les estaba diciendo, hermanos, que la gracia de Dios produzca el efecto que debe producir en sus vidas. No reciban esta gracia solo así porque sí, sino que esta gracia produzca en ustedes el fruto que Dios espera de ustedes. Porque Dios espera de nosotros un resultado de la gracia en nosotros. Dios espera un fruto de nosotros como creyentes que hemos recibido la gracia de Dios. Hay muchos que han recibido la gracia de Dios. Fíjense bien, vamos a ver ciertas partes en esta enseñanza donde hay muchos que han recibido la gracia de Dios y no lo saben. No lo saben, no se dan cuenta. Hay otros que han recibido la gracia de Dios, pero la rechazan. Oiga bien, qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, recibir en vano la gracia de Dios significa haber recibido las bondades y las bendiciones de Dios. Oiga bien, porque en este caso estoy hablando prácticamente a nosotros que somos creyentes. Hoy no tenemos visita, ¿verdad? Hoy no tenemos visita, pero todos nosotros conocemos lo que es la gracia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido, es un regalo que Dios dispuso darnos a nosotros sin nosotros merecerlo. Oiga bien, sin nosotros merecerlo. Entonces, el pueblo de Israel contaba con la gracia de Dios. Y en realidad cuenta todavía, pero ellos no dejan que esa gracia actúe en ellos. Y en nosotros, la gracia ha venido a nosotros de incontables maneras. La vez pasada compartíamos y decíamos que la gracia de Dios, porque escuchaba a alguien hablar acerca de la gracia,
Decía, y las inescrutables riquezas de la gracia, pero él estaba abordando el tema de la gracia desde un punto de vista económico, material. Y la gracia de Dios en nosotros no es materia, es espiritual. Es espiritual. Porque usted puede andar sin un 5 en la bolsa, pero usted está bendecido. Porque la bendición para nosotros, número 1, es tener paz con Dios. Número 2, saber que nosotros contamos con el respaldo de Dios en todo tiempo. Entonces la bendición, obviamente, fíjense bien, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. De manera que si recibimos nosotros algo, es una añadidura. Pero la bendición para nosotros es primeramente que Dios nos haya perdonado, que Dios nos haya justificado, que Dios nos haya hecho tanta... Bueno, no podemos contar cuánta cosa el Padre ha hecho con nosotros. Pero después de nosotros recibir esa gracia, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Debe haber un resultado. Debe haber un resultado para nosotros. Debe haber un resultado para Dios. Voy a invitarles que vayamos a Isaías, capítulo 5. Vamos a ver Isaías capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es una parábola, ¿verdad? Es una parábola. Y es una parábola que habla de una viña. De repente nosotros aquí no, pero en aquel tiempo y en aquel lugar, viña se le llamaba a la plantación de la uva. Como nosotros aquí a la plantación de donde están los mínimos, ¿verdad? Los plátanos le decimos, ¿cómo? Finca, ¿verdad? Nosotros aquí le decimos finca. Pues allá a la plantación de uva, al lugar que estaba cultivado con la uva, se le llamaba viña. La viña, para que una viña fuese llamada viña, entonces se le cercaba alrededor, ¿verdad? Y tenía una torre. También tenía un lagar. ¿Cuántos saben lo que es un lagar? Nadie sabe lo que es un lagar. Yo sé que varios saben. Era donde exactamente, donde se exprime, o donde se exprimía, porque hoy no se usa eso. Se exprimía la uva, ¿verdad? Se ponía todo el fruto ahí y se machacaba con los pies, ¿verdad? Y salía el juguito, ¿verdad? Entonces, esa viña estaba completa, según la parábola, ¿verdad? Estaba completa, pero la viña fue cultivada con semilla especial. No era de cualquiera, era una semilla especial. O sea,
como que usted diga, voy a sembrar semilla de naranja. ¿Cómo le llaman esa naranja que es bien dulcita? Victoria. A esa naranja Victoria. Entonces usted viene y siembra la semilla de naranja Victoria. Y espera el tiempo que sea. Y cuando ya viene el palo con las naranjas, entonces usted ¿qué espera? Comer naranja Victoria. ¿Por qué? Porque usted sembró semilla Victoria. Pues algo similar sucedería en esta parábola. Dice el Señor, la planté, dice, con vides escogidas, refiriéndose a la planta, ¿verdad? O sea, se esperaba que en aquella viña hubiera uvas dulces. ¿Cuántos han probado las uvas? ¿Alguien ha probado una uva ácida? ¿Verdad que no? Normalmente cuando uno va de repente al supermercado y compra las uvas, y entonces qué ricas son, ¿verdad? Dulcitas, ¿sí? Pero en esta parábola, cuando se recogió el fruto y se probó la uva, resulta que la uva salió ácida. Entonces surge una pregunta y dice, ahora les dice, porque era una parábola para el pueblo de Israel, ahora juzguen ustedes, dice, ¿qué es lo que yo no le hice a aquella viña? Pregunta el Señor. ¿Qué fue lo que no le hice? Yo le hice todo lo que había que hacer. Pero resulta que la viña, en vez de dar uvas dulces, dio uvas ácidas. Entonces hubo todo un trabajo, ¿verdad? Hubo todo un esfuerzo. Y como esta es una parábola, ¿verdad? Pero según el relato, Dios esperaba un determinado fruto de su pueblo. Y en vez de recibir el fruto que él esperaba, recibió otro fruto. Entonces, prácticamente el Señor con esto les estaba diciendo, yo con ustedes he trabajado en vano. Con ustedes he trabajado en vano, porque yo esperaba de ustedes recibir el fruto de justicia, el fruto del amor, el fruto de todo aquello que yo esperaba de ustedes. Ese prácticamente es como un reclamo del Señor, ¿verdad? Pero dije yo al principio, no viene esta palabra para que nosotros estemos tristes, porque nosotros no estamos en eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? A algunos los miro pensativos, pero yo digo que nosotros la palabra debemos tomarla así. Pablo le decía a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. De repente nosotros siempre necesitamos un recordatorio. Necesitamos nosotros esa palabra, porque a veces se nos olvida la palabra. A veces se nos olvida con quién estamos. Y a veces se nos olvida que Dios espera en nosotros uvas dulces. Y a veces le damos al Señor uvas ácidas. No se aflija, hermano, yo soy el primero en la lista, no se preocupe. No se preocupe, es que miren, esto, la palabra viene para todos. La palabra viene para todos. La palabra viene. Yo no sé si a usted le está viniendo a tiempo o le está viniendo fuera de tiempo, pero la palabra viene y viene con un propósito. Entonces, en este caso hay una comparación. Vamos a ver otro ejemplo que está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Lo tenemos? Ponga atención a lo que dice aquí. Dice, yo soy la vid verdadera. Otra vez estamos hablando de vides, ¿verdad? Otra vez estamos hablando de vides. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Él se estaba comparando con una vid, o sea, con el árbol de la uva. Y mi Padre es el labrador, dice.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Notó usted cuántas veces se repitió la palabra permanecer ahí? Un montón de veces, ¿verdad? ¿Dónde está la clave de nosotros dar el fruto que Dios espera de nosotros? En permanecer, en estar conectados con Él, en estar pegados a Él. El otro día estaba haciendo un trabajo de soldadura y cuando usted pone la conexión a tierra a una estructura, ya puede ser muy grande, pero si la está tocando, usted puede soldar perfectamente. Usted solda. Pero si la conexión no está tocando, entonces no solda. Pues habíamos conectado, mi hijo me había ayudado a conectar el polo a tierra, y yo estaba arriba, y yo iba de tocar y nada que soldaba. No solda, mirad, movele ahí, movele que de seguro no. Me dice, pero si está conectado, me dice. Estaba pegado en el tubo. Sí, pero es que a algo no lo deja pegar. Entonces vino él y le limpió un poco al hierro y entonces lo conectó. Entonces sí, ya dio. De repente nosotros podemos aparentar estar conectados al Señor y no estamos conectados. De repente nosotros aparentemente estamos haciendo el polo a tierra, pero no lo estamos haciendo bien. Nosotros necesitamos estar, dice el Señor, el que permanece en mí, este da mucho fruto. Entonces fíjese, no lo voy a anotar yo, lo va a anotar usted mismo. Usted mídase a usted mismo. ¿Estoy dando yo el fruto que debo dar como lo debo dar? Porque puede ser, el relato de Isaías dice que la viña dio el fruto, ¿verdad que sí? Las uvas salieron, las uvas nacieron, pero al probarla era ácido. Entonces de repente nosotros podemos decir, ¿estoy dando el fruto que realmente Dios quiere? ¿O estoy dando un fruto que no es el adecuado? Hermano, yo le digo una cosa hoy. Si usted considera que no está dando el fruto que Dios quiere, yo no lo vine a condenar. No. Esta palabra viene para que nosotros rectifiquemos, para que nosotros tomemos otra dirección. ¿Usted cree que esta palabra que está en Isaías, el Señor se lo decía a los israelitas solo porque ya no había nada que hacer? No, era para que se arrepintieran. Era para que ellos dijeran, estamos haciendo mal. Pero allá ellos sí se arrepintieron, ¿verdad? Por lo que podemos ver según la historia, el pueblo de Israel sufrió y sigue sufriendo por no reconocer al Señor, por no dar el fruto que Dios espera de ellos. Entonces, hay una palabra que me llama la atención en este texto de Juan 15. Dice, el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, ¿cómo dice? ¿Lo qué? Lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto ¿qué le va a pasar? Lo va a limpiar, dice. ¿Y para qué? Para que dé más fruto. Entonces, si le seguimos leyendo, el versículo 3 dice, ya vosotros, les dice a tus discípulos, ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Pero fíjese cómo es, mire, el que permanece en él ya está limpio. Hermano, usted está limpio. Pero él dice, el que da fruto lo sigue limpiando. Lo sigue limpiando. ¿Por qué? Porque para que dé más fruto. Y entonces usted dice, bueno, pero si el Señor ya me limpió, ¿cómo es que necesito seguir siendo limpiado? Pues bien sencillo. Mire, hemos dicho nosotros aquí que cuando venimos al Señor, nosotros entramos a un proceso de madurez, un proceso de salvación, un proceso en todo sentido de santificación. ¿Por qué? Cuando hablamos de eso ponemos aquel ejemplo de aquel hombre que estaba junto al Señor en la cruz. Aquel hombre en aquel momento que habló y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Ese día ese hombre fue perdonado. Ese hombre fue limpio. Pero nuestro hermano Saúl nos pone este ejemplo y dice, si ese hombre no hubiera muerto ese día, ese hombre había sido un hombre criminal, un delincuente. Entonces ese hombre, si hubiera seguido viviendo, tenía que seguir siendo transformado, cambiar sus viejas costumbres por nuevas costumbres, cambiar sus mañas que él tenía para ahora actuar conforme al deseo de Dios. Entonces nosotros estamos también así, de repente unos más que otros, pero todos estamos en un proceso en el que tenemos que ir creciendo en la gracia de Dios, nosotros ir siendo más maduros en el Señor. Porque fíjense, cuando yo estudiaba este tema, me pongo a pensar que uno de los frutos que Dios espera de nosotros es que nosotros nos manifestemos al mundo, nos manifestemos a otros, nos manifestemos entre nosotros como hermanos. Y a veces qué difícil es eso, ¿verdad? A veces qué difícil es eso, que nosotros logremos manifestarnos a otros, que nosotros podamos predicar a otros. Pero nosotros debemos hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, de dar el fruto. Porque mire, en nosotros Dios ya nos bendijo, ¿verdad? Y ahora Él espera de nosotros, porque Dios así trabaja. Él primero da y luego exige. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. En la ley era, haz esto y entonces te voy a dar. Pero en la gracia es que yo, dice el Señor, los bendigo con toda bendición espiritual. Ya los bendije, ya los limpié, ya los santifiqué, pero ahora yo espero que ustedes den el fruto que yo quiero. Si vamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Pero alégrese, hermano, porque mire, esto es para que nosotros estemos apercibidos de la voluntad de Dios. Ok. Dice, la gracia de Dios también, dice, se puede desechar. Esto es menospreciar, desestimar. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 2. Y el versículo 21, 2:21 de Gálatas. Dice, no desecho, dice, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros podíamos llegar a desechar la gracia de Dios? Hermano, ¿y cómo voy a desechar yo la gracia de Dios si es tan linda? Pero mire qué tremendo esto. Cuando alguien recibe la gracia de Dios, pero en esa gracia se siente, mire qué tremendo esto, mire qué tremendo esto. De repente usted dice, bueno, a mí el Señor ya me bendijo,
yo estoy santificado, yo estoy limpio, y entonces empieza, mire, a cruzarse de brazos. Ya no necesito nada yo. Ya estoy completo en Cristo, no me falta nada. Entonces empieza, mire, dice, bueno, yo leo la Biblia y yo ya no necesito congregarme porque aquí en la Biblia lo tengo todo, ya entendí todo yo. Y entonces empieza a conformarse y empieza a entibiarse y dice, ya no le hace falta la reunión. Y poco a poco ya no lee la Biblia, ya no ora, porque ya, no, dice yo estoy completo en Cristo, yo estoy bendecido. Pero cuando una persona hace eso, desecha la gracia de Dios también. ¿Por qué? Porque niega el efecto de ella en su vida. Niega el efecto. Entonces, tengo un texto para que nos sirva de ilustración. Hechos capítulo 13. Versículo 43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Bueno, entonces esta gracia que era para los judíos, ellos la desecharon. Ellos dijeron, nosotros no necesitamos gracia. Suficiente nosotros con la ley, con lo que hacemos para Dios. Se conformaban con lo que hacían para Dios. Se conformaban ellos con todo lo que ellos hacían para Dios. Entonces, vamos a aclarar un poco más esto. Fíjese, cuando alguien desecha la gracia de Dios es cuando confía en lo que hace para ganar el favor de Dios. Cuando alguien desecha la gracia de Dios, de repente, les decía yo que hay gente que ha recibido la gracia de Dios y no lo sabe. Ellos viven acostumbrados a que voy a hacer esto para Dios, viven haciendo cosas para Dios, viven haciendo obras. Entonces, cuando se les habla de la gracia de Dios, entonces dice, yo no necesito eso, yo ayuno, yo oro, ¿verdad? Hago esto, hago lo otro. Entonces están confiados en sus obras para vivir delante de Dios. Eso le pasaba a los judíos. Según ellos, oiga bien, y obviamente ellos habían sido criados en la ley. Ellos habían sido enseñados en la ley. Cuando Pablo viene y les habla y les dice que Cristo murió por ellos, ellos dijeron, nosotros no recibimos eso. Nosotros no recibimos eso. Y empezaron a contradecirle y a blasfemar. Entonces, de repente usted le habla a una persona de la gracia de Dios y esa persona la rechaza. Esa persona recibe la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque la rechaza, de inmediato la rechaza. Así viven muchos hoy en día. Así viven muchos hoy en día. Viven confiados en lo que ellos hacen. Y dejan de darle la gloria a Dios por lo que ellos hacen. El hermano Saúl nos hablaba la vez pasada del Cristo que predicamos. Dice, el Cristo que nosotros predicamos no necesita aceite, no necesita ayunos, no necesita nada, porque Él es suficiente. Y entonces, cuando una persona no recibe eso, está desechando la gracia de Dios.
Yo no sé si esto les alegra, pero esto es lo más glorioso que nosotros podemos vivir. Haber sido tenidos por dignos. Fíjese que los judíos, ellos tuvieron el privilegio, oiga bien, miren lo que dice en el versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad, dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos tenían la prioridad de recibir el evangelio. ¿Qué le parece a usted? Ellos tuvieron la prioridad, o sea, el primer lugar. Incluso cuando Pablo hablaba, él decía primeramente a los judíos y después decía al griego. Cuando él decía al griego, se refería a los gentiles, porque en aquel tiempo los gentiles eran los griegos, los romanos, todos aquellos que no eran judíos. Los gentiles hoy en día somos cada uno de nosotros, porque no pertenecimos por haber nacido allá en Israel. Pero ahora nosotros, Dios permitió esa ceguera en el pueblo judío, esa incredulidad, para que cada uno de nosotros recibiéramos la bondad de la gracia de Dios. Entonces somos bienaventurados, ¿verdad? Somos bienaventurados. Ahora sí, viene la siguiente. ¿Se puede caer de la gracia de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Se puede caer? Oiga bien, hermano, ¿usted está en gracia? Nosotros estamos en gracia, ¿verdad? ¿Será que nos podemos caer de la gracia de Dios? Es una pregunta. Volvamos a Gálatas. Volvamos a Gálatas. Ahí en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y el versículo 4, mire cómo dice. De Cristo, dice, os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Cuando una persona recibe la gracia de Dios, pero empieza a dudar de esa gracia y decir, no es suficiente, y empieza a, ¿cómo les puedo decir? Pablo decía una palabra bien importante. Pablo decía que habían algunos que negaban la eficacia de la gracia de Dios. ¿Verdad que nosotros somos llamados a dar un fruto? El fruto de la gracia en nosotros. Y nosotros, mire hermano, aquí somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros actuamos en esa gracia. Usted aquí recibió la bondad del Evangelio de Cristo solamente por creer. Entonces, mire cómo dice aquí. Dice, Pablo le dijo a los Gálatas que todos los que se justifican por la ley se desligan de Cristo y caen de la gracia. Lo mismo le sucede a los cristianos cuando creen estar bien por pertenecer a alguna iglesia, practicando obras y sacrificios innecesarios, y así desechan la gracia sin saberlo. Hoy en día hay muchos en las iglesias y los tienen haciendo toda clase de obras, toda clase de sacrificios para ganar el favor de Dios. Esa gente ha caído de la gracia de Dios. ¿Y saben por qué digo que ha caído? Porque son gente que han creído en Cristo, ¿sí o no? Las iglesias están llenas de gente que ha creído en Cristo, y por haber creído ellos recibieron el perdón, ellos recibieron todos los beneficios, pero en el momento que empiezan a hacer obras de ley, en ese momento dicen, la gracia no es suficiente,
tengo que agregarle yo. Tengo que agregarle para poder recibir esa gracia. ¿Qué le parece? Pero nosotros no, ¿verdad? A veces me pongo a pensar y yo digo, si nosotros no hubiésemos recibido esta palabra, si Cristo no hubiera permitido que nosotros hubiésemos recibido la transformación de mente, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Estuviéramos haciendo sacrificios, estuviéramos haciendo obras para poder ganar lo que Cristo ya ganó para nosotros, lo que Cristo ganó con su sacrificio en la cruz. Pablo dice, si usted justifica por la ley, entonces en vano murió Cristo. ¿En vano murió? No, Él no murió en vano. Él murió porque tenía un propósito con usted y conmigo. Y el propósito es que viviésemos nosotros como gente bendecida, como gente perdonada, como gente justificada, como gente que viva en su gloria, en su gloria. Ese es el propósito de Dios. Pero nosotros también, fíjense bien, debemos ser agradecidos. Es que a veces lo que sucede con nosotros, por eso digo yo, la palabra viene para recordarnos muchas veces, porque necesitamos un recordatorio. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo bien de una historia que leí hace muchos años, hermano, hace muchos años. Pero no estoy tan viejo tampoco, ¿verdad? Pero hace muchos años. Se trataba de la historia de un niño que lo mandaban a hacer, su mamá lo mandaba a hacer mandados. Lo mandaba a hacer mandados y le decía, fulanito le decía, ajá mamá, vaya tráigame una libra de sal. Ahí voy mamá, ahí iba. Venía de allá, fulanito le decía, me faltan unos cubitos, vaya tráigalos. Y ya un poco más, con un poco más de menos disposición, pero ahí iba. Fulanito, vaya tráigame unas naranjas. Y entonces ya empezaba, ay, que solo a mí me mandan a hacer los mandados. Fulanito, vaya traiga esto. Ay, que solo a mí me mandan. Fulanito, mire, póngase a barrer. Fulanito esto, fulanito lo otro. Y lo ponían. Y va de hacer cosas. Entonces el niño, en una de esas, que el niño era bien inteligente, agarra un cuaderno y escribe. Oiga bien, escribe y dice, mamá le debe a fulanito, y empieza a escribir, por ir a traer la sal, como fue ya tiempo, ¿verdad? Le ponía 10 centavos, por ir a traer los cubitos tanto, por barrer tanto, y le hizo una cuenta. Era bien matemático el niño, y empezó, mire, a escribir. Y entonces ya hizo la suma, tanto, y se la dejó a la mamá ahí donde ella lo mirara, ¿verdad? Se lo dejó y él se fue. Entonces la mamá encontró el papelito, ¿verdad? Y entonces vino la mamá y le dio vuelta al papelito y le escribió así, ¿verdad? Hijo, tenés razón, le dice, yo te debo, le dice, por todos los mandados que me has hecho, pero fíjate, le dice, que yo también te tengo una cuenta. Y entonces le escribió, fulanito le debe a mamá por haberlo criado desde bebé, nada. Fulanito le debe a su mamá por hacer la comida todos los días, nada. Fulanito le debe a su mamá por mandarlo a la escuela, nada. Y entonces le hizo una serie de cuentas y el final era que no le debía nada. Y se la dejó al niño. Y el niño, cuando leyó aquello, se fue ante la mamá y la abrazó. Porque sabe que eso es como la gracia de Dios con nosotros. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Y a veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros nos debemos a Él, ¿sí?
Fíjense que esa historia tiene una doble lección para nosotros, porque también debemos considerar a nuestra familia, sí, ¿verdad? A veces nuestras esposas, ellas que cocinan, que lavan, que hacen esto y lo otro, y a veces nos olvida dar gracias, fíjense, se nos olvida dar gracias. Pero bien, el punto que estamos tratando aquí es que debemos ser agradecidos con el Señor por tanto que Él ha hecho por nosotros, ¿sí o no? Tomar el lugar nuestro y dar su vida por nosotros, eso es algo grande, hermano. Eso es algo grande. Con solo, dice Filipenses, que con solo el hecho de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, solo eso era una humillación para Él. Solo eso fue una humillación para Él. Porque mire, vaya, con solo el hecho que Él se hizo hombre, Él se humilló con eso. Pero siendo hombre pudo haber sido un gran hombre, ¿verdad? Es decir, pudo haber sido un rey, pudo haber sido un hombre adinerado, ¿verdad? Ya de por sí, siendo hombre, ya era una humillación para Él. Pero dice que siendo hombre, se humilló hasta lo más. Porque dice que, fíjese bien, ¿sabe dónde nació el Señor? Ahí donde comen los animales, ahí nació. No hubo lugar para Él en el hotel. No hubo lugar para Él. Nació donde comen los animales. Oiga bien, ¿qué le parece? Pero Él traía un propósito. Él se empobreció a sí mismo para enriquecernos a nosotros. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito. Por eso la palabra de hoy es que cuidemos de no caer de la gracia de Dios, de no desechar la gracia de Dios, porque puede suceder. Por eso el tema se llama: ¿la gracia se puede recibir en vano? Porque si estamos en la gracia de Dios, entonces Dios espera esas uvas dulces de nosotros. Hermano Saúl sabe decir, dice: yo de quién voy a comer, de ustedes, dice, y ustedes comen de mí, dice. Y es cierto. ¿Y qué es eso? Es el fruto. Es el fruto. Que usted pueda comer de mí frutos dulces. Por eso nosotros, mire, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos ha ubicado. Y nuestra boca, en vez de bendecir, maldice. El Señor dijo una palabra bien importante. Dice: no puede una fuente, dice, de agua dar agua dulce y agua salada. No. O da agua salada o da agua dulce. ¿Verdad? Eso dijo el Señor. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Por eso está la palabra para nosotros hoy. Ahora bien, veamos otro texto. Y este texto nos lleva a otra reflexión acerca de la gracia. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Y vamos a leer el versículo 15. Versículo 15. Es bien importante lo que aquí dice, hermano. Dice, ¿lo tenemos? Mire cómo dice: mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar, dice, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo, oiga bien, oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, dice, con lágrimas. ¿Cuántos han leído la historia de Saúl?
Entonces, como miro que no muchos levantan la mano, vamos a Génesis capítulo 25. Porque para que entendamos este texto, tenemos que leer el origen, ¿verdad? Génesis capítulo 25. 25. Y vamos a leer a partir del versículo 29. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Jacob y Esaú eran hermanos, ¿verdad? Eran hijos de Isaac. Jacob y Esaú eran hermanos. Y el potaje que menciona aquí era una comida, un guisado, una comida especial, ¿verdad? Y parece que Jacob era bueno para hacer eso. Entonces dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. De repente usted me dice: hermano, ¿y eso de primogenitura qué es? ¿Que se come o qué? ¿Qué es la primogenitura? En las costumbres judías de aquel tiempo, el hijo varón que nacía de primero, o sea, el primer hijo varón, ese hijo tenía ciertos privilegios en la casa. Era el que tenía el primer lugar en todo. Era el que alcanzaba la mayor bendición de su padre. O sea, el hijo primogénito tenía una serie de privilegios en su casa que no lo tenía ninguno de los demás hermanos. Ninguno. Solo el primogénito. Entonces, en eso consistía la primogenitura. En eso consistía. Pero en una de esas que Esaú dice la palabra que le gustaba cazar. Pero no cazar gente, ¿verdad? Sino cazar animales para comer. Entonces dice que un día Esaú llegó bien cansado. Y Jacob estaba a todo dar en la cocina, miren, echándole ahí los condimentos a la comida que estaba haciendo, y de seguro que olía bien rico. Usted ha entrado a la casa cuando están cocinando algo rico, desde que entra, qué rico huele. Entonces Esaú llegó y dijo: qué rico huele. ¿Y qué están haciendo? Que estoy haciendo un guiso, dijo Jacob. Yo quiero de eso, le dice. Mira, le dice Jacob, que Jacob era tremendo, era gran negociante. Dice: yo te doy, le dice, pero si me vendes tu primogenitura. Y Esaú se quedó pensando. Hombre, dice, yo me voy a morir, dice. ¿Para qué quiero esa primogenitura? Si eso no es nada, ¿para qué? Te la vendo, pues, le dijo. Y entonces se la vendió. Qué barata la vendió, fíjese. Qué barata la vendió. Por un plato de sopa la vendió. Qué tremendo eso. Pero el escritor en los Hebreos dice: mire que ninguno de ustedes pueda llegar a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Mire que ninguno de ustedes, porque miren a Esaú, dice, cómo menospreció la primogenitura. Saludos, hermano, que está en la paz. Dios le bendice, primogénito. Dios le bendice, primogénito. ¿Sabe usted? ¿Sabe cómo dice la palabra? Dice que nosotros nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los espíritus hechos perfectos. De manera
que cada uno de nosotros ha venido a recibir la primogenitura espiritual de parte de Dios. Pero no vayamos a ser como Esaú, que en una de esas nosotros dijamos: ay, sí, yo para qué quiero la gracia de Dios. De todas maneras, sí. Qué tremendo cómo Esaú menospreció el privilegio. Y si, bueno, yo supongo que han leído, ¿verdad?, lo que sigue después de ahí. A veces me pongo pensativo cuando les pregunto así, porque yo quisiera que ustedes supieran de todo lo que les estoy hablando. Pero la historia cuenta que cuando llegó el momento de recibir la bendición de la primogenitura, por ser primogénito, quien la alcanzó fue Jacob, no fue Esaú. Y Esaú, cuando llegó donde el papá y le dijo: papá, le dice, bendíceme a mí. Mira, hijo, le dice, yo voy a dar unas palabras para vos, pero ya tu hermano tomó tu lugar. Y dice que ese hombre se sintió tan mal que hasta lloró él. Pero él ya había tomado una decisión. Había decidido desechar el privilegio. Había decidido desechar lo que Dios le había provisto. Había decidido menospreciar aquello tan bonito de lo cual él tenía el derecho. Él tenía el derecho, pero lo menospreció por una, digo yo así, ¿cómo dice usted cuando algo no vale nada? ¿Cómo dice usted? Por una bagatela, ¿verdad? Por una tonterita, ¿verdad? Por una, de repente, fíjense, nosotros, de repente, por un deseo nuestro, por una cosa de un momento, podemos desechar la gracia de Dios. Podemos dejar de alcanzar esa gracia. Por eso le digo, porque este tema, yo no sé usted cómo lo toma, yo no sé si usted cómo está, pero esta palabra no es para que nos entristezcamos, es para que tengamos conciencia de dónde Dios nos ha ubicado, tengamos conciencia del privilegio que Dios nos ha dado y que seamos agradecidos, que seamos nosotros agradecidos y que demos. Un día le preguntan al Señor: Señor, ¿qué dices tú? Le pagamos al César los impuestos. ¿Qué dices tú? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Den a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. A nosotros nos toca, hermanos, darle a Dios lo que es de Dios. Y la palabra nos dice que Dios espera un fruto de nosotros. Dios está esperando un fruto. A los judíos, oiga bien, allá en los evangelios se habla de una parábola similar a la que leímos en Isaías. Y ¿sabe cuál fue al final lo que les dijo el Señor? Por tanto, le dijo a los judíos, a los fariseos de aquel tiempo: el reino de Dios será quitado de ustedes y se le dará y le será dado a gente que produzca los frutos de ese reino. ¿Y sabe quiénes son esos? Yo, diga usted. Yo soy ese, diga. Yo soy ese. Ahora yo le digo una cosa. De repente usted dice: hermano, pero viera que yo, qué errorazo cometí el otro día. Viera que yo he hecho esto, viera que yo he hecho lo otro. Pero para eso está la palabra. La palabra viene para todos. Yo el primero en la lista. La palabra viene para que nosotros tengamos cuidado. Casi siempre uno pierde la compostura cuando uno se enoja. Casi uno siempre pierde la compostura cuando uno se deja apretar por las circunstancias. Pero nosotros ante todo tengamos en cuenta que somos de Dios, que estamos en su gracia, y que si nosotros tenemos una deficiencia en nosotros la podemos superar para darle a Dios el fruto que Él se merece, porque Él se merece nuestro agradecimiento, se merece que nosotros lo honremos a Él. Él se merece mucho de parte de nosotros. Entonces esta palabra es, pide bien,
Dice, el ejemplo de Esaú, que menospreció su primogenitura y lo cambió por una comida, y la gracia es más importante que una primogenitura o derechos que uno tenga. La gracia es nuestra esencia, hermano. La gracia es el centro de lo que nosotros creemos. La gracia de Cristo. Cristo es la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Entonces, sepa usted que usted tiene el lugar del primogénito de Dios. Somos la iglesia primogénita del Señor. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Así que tomemos conciencia de eso, hermano. Tomemos conciencia. Si usted siente y dice, el hermano Santiago hoy vino con el machete desenvainado. No, no, no. Nosotros no somos ministros de muerte. Somos ministros de vida. Si hoy viene la palabra y usted la sintió que le caló, pues es el Señor que como Padre nos está diciendo, miren, tengamos cuidado con esto. La palabra viene para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos enseñados y que honremos al Señor en todo. Los declaro bendecidos, mis amados. Queda nuestro hermano con nosotros.